Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su amigo y servidor Pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos cordialmente bienvenidos una vez más a nuestro pan cotidiano. ¿Les parece bien si pedimos la dirección de nuestro Padre Celestial? Amante Dios, por favor, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón para recibir tu palabra, esa palabra bendita que impacta nuestro corazón. Enséñanos más de ti. Enséñanos a través, Señor, de esas historias maravillosas de tu palabra. Anima nuestros corazones. Si alguien está pasando por una aflicción, por una tristeza, susurra a su oído: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos amigos, el día de hoy te presento: en cada prueba, Dios está con nosotros. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Daniel capítulo 3 versículo 27. Repentinamente, el semblante del monarca empalideció de terror. Contempló intensamente el resplandor de las llamas y, volviéndose hacia los nobles, les dijo alarmado: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? La respuesta fue: es verdad, oh rey. Con su voz temblando de emoción, el monarca exclamó: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Los cautivos hebreos le habían hablado a Nabucodonosor de Cristo, el Redentor que habría de venir, y a partir de la descripción recibida, el monarca reconoció la forma del cuarto en el horno ardiente como la del Hijo de Dios. Apresurándose hasta el horno, Nabucodonosor exclamó: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y ellos obedecieron y demostraron delante de aquella multitud que no habían sufrido daño alguno, ni siquiera olor a fuego había quedado en sus vestiduras. Fieles al deber, habían sido probados por las llamas, solo sus cadenas se habían quemado. Las pruebas vendrán a cada uno de nosotros. No sabemos cuántos han de estar en puestos especiales, ni dónde habremos de testificar de la gloria de Dios. Pero es nuestra responsabilidad salvaguardar el honor de nuestro Padre Celestial. La historia se repetirá. En esta época, la gran prueba ha de manifestarse en relación a la observancia del sábado. Se ha exaltado a un sábado rival, semejante a la imagen de oro que se levantó en la llanura de Dura. Dirigentes que dicen ser cristianos convocarán al mundo a observar el sábado espurio que ellos han diseñado, y todos los que se nieguen a observarlo caerán bajo el poder de las leyes opresoras. Este es el misterio de la iniquidad, el diseño de las agencias satánicas, puestas en acción por el hombre de pecado. Hemos de advertir a los hombres y las mujeres en contra de la adoración de la bestia y de su imagen, contra la adoración del ídolo dominical. Pero al hacer esta labor no debemos iniciar una guerra en contra de los incrédulos. Debemos presentar la palabra del Señor en toda su dignidad y pureza, ante las mentes de quienes son ignorantes o indiferentes en relación a sus enseñanzas. No necesitamos decirles que irán al infierno a menos que observen el sábado del 4º mandamiento. La verdad, acompañada por el poder del Espíritu Santo, convencerá y convertirá a los corazones. Manuscrito 110, año 1904. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder sobre alguno
sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Daniel 3:27. Señor, tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Y gracias por ese milagro que ha quedado perpetuado a través de toda la historia. Gracias, Señor, porque es una invitación, es un desafío para que podamos andar en tus caminos y obedecer tus leyes, cueste lo que cueste. Abrázanos, Señor, con ternura. Danos la certeza que tú estás con nosotros. Guárdanos muy cerca de tu corazón. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.